Buenos días, en esta oportunidad voy a presentarles la ponencia Clasificación de la hipoacusia. En cuanto al contenido, vamos a ver la clasificación anatómica o topográfica según la localización de la lesión, la clasificación funcional o cuantitativa según el grado o intensidad de la hipoacusia, la clasificación en relación con la adquisición del lenguaje y por último la clasificación cronológica de acuerdo al momento de aparición, tomando como referencia el momento del parto. Aquí también vamos a ver los factores de riesgo para hipoacusia principalmente en la etapa infantil. La primera clasificación, que es la clasificación topográfica según la localización de la lesión, se divide en tres. Primero, una hipoacusia de transmisión o conducción, hipoacusia neurosensorial e hipoacusia mixta. En la hipoacusia de transmisión o de conducción se debe a lesiones del aparato transmisor de la energía sonora o acústica. Se produce por obstrucción del conducto auditivo externo o por lesión del oído medio, que ocasiona alteraciones de la membrana timpánica, de la cadena de los huesecillos o de ambas estructuras. En general, se considera potencialmente tratables o recuperables estas lesiones con tratamiento médico o quirúrgico. La hipoacusia neurosensorial o de percepción ocurre por lesión en el órgano de Corti. Estas lesiones se conocen como hipoacusias cocleares o sensoriales. También puede darse por alteración de las vías acústicas y o los centros auditivos superiores, conociéndose como hipoacusias retrococleares o neurales. O también puede darse por trastornos en la corteza cerebral auditiva y se conocen como hipoacusias corticales o centrales. Como norma general, estas hipoacusias neurosensoriales o de percepción, una vez establecidas, tienen escasa posibilidad de recuperación. Por último, dentro de la clasificación topográfica se encuentran las hipoacusias mixtas. Estas se dan debido a alteraciones simultáneas en la transmisión del sonido como en la percepción del mismo por daño, como hemos visto en el órgano de Corti, o en las vías auditivas o en la corteza cerebral auditiva. La segunda clasificación es la clasificación cuantitativa, según la intensidad o grado de la hipoacusia. Se utiliza el umbral auditivo en decibeles y la frecuencia expresada en Hz. Habitualmente se estudia el umbral de decibeles para 125, 250, 500, 1000, 2000 y 8000 Hz. Para efectos de la clasificación se obtiene un promedio de las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz, lo que se conoce como promedio de tonos puros. De acuerdo a esta información y de acuerdo a la Oficina Internacional de Audiofonología, los niveles de audición se definen de la siguiente forma. Hipoacusia leve. En promedio, el sonido más débil que se puede percibir con el mejor oído está entre 21 y 40 decibeles. Quien presenta esta dificultad de comunicación o de comprensión tiene dificultades durante la conversación en ambientes ruidosos. En relación a la hipoacusia moderada, en promedio, el sonido más débil que se puede percibir con el mejor oído está entre 41 y 70 decibeles. Quien presenta esta dificultad tiene problemas en la comunicación durante la conversación cuando no utiliza prótesis auditiva. En la hipoacusia severa, en promedio, el sonido más débil que se puede percibir con el mejor oído está entre 71 y 90 decibeles.
Quien presenta esta hipoacusia severa necesita prótesis auditiva. Además, utiliza lectura labial y algunos lenguajes de signos. En hipoacusia profunda, la pérdida auditiva es superior a 90 decibeles. Más que oír, se sienten las vibraciones sonoras. Las entradas visuales son preferentes en la comunicación y suelen requerir implante coclear. Se prefiere estar con personas que presentan una afectación auditiva similar. De acuerdo al nivel de la baja auditiva, una persona puede alterar su vida cotidiana considerando que un susurro se encuentra alrededor de 30 decibeles, la conversación habitual entre 41 y 65 decibeles y las molestias auditivas se dan a partir de 70 decibeles encima de su umbral auditivo basal. La tercera clasificación en relación a la adquisición del lenguaje se da de acuerdo al momento de aparición y puede ser hipoacusia prelocutiva o prelingual. Es la hipoacusia que tiene lugar antes del desarrollo del lenguaje hablado. Va a tener una enorme trascendencia ya que dificulta o impide el aprendizaje del habla y altera la progresión cultural. Se da en menores de 2 años. La hipoacusia perilocutiva, cuando la hipoacusia aparece durante la adquisición del lenguaje y se da entre los 2 a 4 años. La hipoacusia poslocutiva o poslingual, esta hipoacusia aparece cuando el lenguaje está bien desarrollado. La incidencia sobre la expresión hablada será discreta, escasa o nula. En relación a la clasificación cronológica, esta se da de acuerdo con el momento de aparición de la hipoacusia, tomando como referencia el momento del parto. Y puede ser prenatales o congénitas. Son aquellas hipoacusias que aparecen antes del nacimiento. Pueden ser genéticas porque están transmitidas por anomalías de un gen o adquiridas pues están originadas por actuación de un agente patógeno en el periodo embrionario o fetal. Las perinatales son aquellas hipoacusias que aparecen durante el parto y en las primeras horas del periodo neonatal. La detección, diagnóstico y tratamiento precoz de las hipoacusias son claves para un correcto desarrollo en la etapa infantil. Las postnatales son aquellas hipoacusias que aparecen con posterioridad al nacimiento. Aunque existen hipoacusias de origen genético que comienzan a manifestarse después del nacimiento, la mayoría de ellas son adquiridas. Para finalizar, dentro de los factores de riesgo de hipoacusia infantil, hay muchos. Vamos a mencionar los factores de muy alto riesgo para sordera postnatal que debemos tener en cuenta al evaluar a los niños en esta etapa, como son la sospecha familiar de sordera. Es la sospecha de los padres o cuidadores de retraso del desarrollo en la audición, el habla, el lenguaje y la maduración psicomotora. Las infecciones perinatales, infecciones intrauterinas por citomegalovirus, por virus del herpes, rubiola, sífilis y toxoplasma que se conoce como torcha. Las meningitis, cultivos positivos para infecciones postnatales asociados a hipoacusias neurosensoriales, incluidas meningitis bacteriana y viral, especialmente virus del herpes y varicela. Síndromes con sordera, síndromes que se asocian a hipoacusias congénitas o hipoacusias de aparición tardía o progresivas como la neurofibromatosis, osteopetrosis, Herbel y Langer-Nielsen, Vandenburg, Halport, Prendet y Usher. Enfermedades neurodegenerativas como desórdenes neurodegenerativos como el síndrome de Hunter,
y neuropatías sensitivo-motoras como síndrome de Charcot-Marie-Tooth y ataxia de Friedreich. Anomalías craneofaciales. Malformaciones craneofaciales incluyendo las que afectan el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, apéndice auricular, fístula auricular y anomalías del hueso temporal. Todos los recién nacidos ingresados a la unidad de cuidados intensivos por más de 5 días se incluye uso de oxigenador de membrana extracorpórea y ventilación mecánica. Trauma craneal grave, traumatismos encefálicos especialmente si comprometen el hueso temporal, base del cráneo que requieren ingreso hospitalario. Y por último, la hiperbilirrubinemia. Como conclusión, le decimos que la clasificación de la hipoacusia nos permitirá ubicar el área afectada donde se está generando la lesión, ya sea conductiva, neurosensorial o mixta. Así también nos ayudará a determinar los grados o niveles, leve, moderado, severo, profundo, y el tiempo en el cual aparece esta lesión. Puede ser prenatal, perinatal o postnatal, o podemos también ubicarla en prelocutiva, perilocutiva y postlocutiva. Aquí se encuentran las referencias bibliográficas para que ustedes puedan revisar más detenidamente. Muchas gracias.